ustedes hoy para entrar en la palabra. ¿Alguien se emociona al entrar en la palabra de Dios? Yo me emociono mucho. Quiero dejarles saber, si eres nuevo, mi nombre es Virgilio, soy pastor aquí en Vertical. Bienvenido a esta casa. El próximo domingo vamos a arrancar una nueva serie que el Señor ha estado como que cargando dentro de mí para compartirla con nuestra iglesia, sobre el temor de Dios. Vamos a estar hablando acerca del temor de Dios. Vamos a estar ahí varias semanas y bueno, no se van a querer perder ni un solo domingo de esa serie. También ya lo vieron en los anuncios. El próximo domingo arrancan nuestros 21 días de oración. Si eres de la casa y has participado, ya tú sabes. Más bien tú nos vas a ayudar a contagiar a otros. Si eres nuevo o nunca has participado en 21 días de oración, creo que tiene el potencial de cambiar la trayectoria no solamente de tu año, sino de tu vida en tu relación con Dios. Así que te motivo a que te unas con nosotros. Puedes hacerlo en persona, puedes hacerlo en línea, aunque como todo, ¿no? En persona siempre es más real. Si tienes alguna limitación, la razón que no puedes venir, pues puedes conectarte en línea. Sabes, las 2 semanas he compartido mensajes con ustedes muy importantes. Hace 2 semanas hablé acerca de que tú estás aquí por una razón. Y la semana pasada hablamos acerca de Dios puede usar a cualquiera. Y con base a eso, quiero conectar el mensaje de hoy que está titulado Una vida de oración. Una vida de oración. ¿Por qué? Porque tenemos muchas áreas en nuestras vidas en las cuales necesitamos la ayuda de Dios para lograr lo que Él quiere que hagamos y lo que nosotros queremos hacer. Y si lo conectamos a ese punto de que estamos aquí por una razón y que Dios usa a cualquiera, pues la pregunta es, ¿qué quiere Dios que hagamos? Y luego, ¿cómo lo vamos a lograr sin Él? Imposible. Y por eso necesitamos una conexión personal con el Señor. Y lo que nos ayuda a tener una relación personal con el Señor es una vida de oración. Si tienen su Biblia, levántenla. Si tienen su Biblia, levántenla. Quiero ver los soldados. Los soldados, ven ahí. Excelente. Y lo que se hacen los locos y no la traen 3 semanas de seguido, Dios los ve y su pastor está aquí velando para que algún día el milagro suceda y traigan la Biblia a la iglesia. Por lo menos fínjanlo, por lo menos traigan un diccionario. Mira, pastor, aquí la tengo. ¿Por qué tanto énfasis en eso, pastor? ¿Por qué perder el tiempo en esa tontería? Es que muchos saben hacer clic, pero no saben llegar a un libro en la Biblia. Y eso es una señal de que no tienes una relación fuerte con Dios. Porque no puedes tener una relación fuerte con Dios y no escuchar de Él. Y la forma que más escuchamos de Dios es por medio de su palabra. Entonces mi motivo nunca es hacer a nadie sentir mal. Aunque si te sientes mal, siéntete mal, ¿verdad? Pero mi motivo es que tú y yo tengamos convicción por entender que tenemos un Dios que nos ama y no quiere que lo saquemos de la cajita siempre, nada más cuando lo necesitamos. Y a veces esa es la señal de que mi vida espiritual está débil, porque no tomo tiempo para conectar con el Señor. De eso vamos a hablar. Si tienes tu Biblia, puedes abrir a 1 Tesalonicenses 5. Voy a parar en muchos lugares hoy, así que cuidado que les dé un poquito de calambres en sus dedos. 1 Tesalonicenses 5, voy a arrancar ahí, después Lucas 18, después Juan 15. Fíjate algo, tú y yo somos incapaces de lograr todo lo que Dios quiere que logremos sin su ayuda, sin su fortaleza. Y si lo intentamos, y creo que muchos aquí lo hemos intentado, si lo intentamos en nuestras fuerzas, eventualmente terminamos desanimados, desalentados y muchas veces mal. Y la oración se trata de conectarnos a nosotros con lo sobrenatural. Digan conmigo, sobrenatural. Nunca fue la intención de Dios que tú vivieras tu vida solo en lo natural. Nunca. Nunca fue la intención de Dios que solamente dependieras de ti mismo. Su intención siempre ha sido que tú vivas una vida con su poder sobrenatural. Y la clave para esto es una vida de oración. ¿Por qué? Porque la oración es la manera en que nosotros tocamos al cielo y el cielo toca la tierra. Necesitamos al Señor. Hay un versículo clave, 1 Tesalonicenses 5, versículo 16. 1 Tesalonicenses 5, versículo 16. Si no tienes Biblia, lo vamos a tener aquí en las pantallas. Y dice la palabra de Dios: estén siempre gozosos. Si yo doy una pausa dramática, ustedes me ayudan, ¿verdad? Estén siempre gozosos.
Oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo tiempo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuándo debemos estar gozosos? Recuerda que el gozo no es lo mismo que la felicidad. La felicidad depende de las circunstancias, mientras que el gozo es una condición interna. Aunque pueda estar pasando un valle o un momento difícil, el gozo puede permanecer porque no depende de las circunstancias. Pero el 17 es la clave. Dice, oren sin cesar. Oren sin parar. Otras versiones dicen oren continuamente. Aquí en Vertical nos gusta decir ora primero. Díganlo conmigo, ora primero. Así que en toda situación, ¿qué? Ora primero. Cuando despiertes, cuando salgas de la casa, antes de tomar una decisión importante. ¿Cómo sería si simplemente oráramos primero? Aquí dice, oren sin cesar. O sea, oren continuamente. Y lo que realmente está diciendo no es que tienes que estar todo el día con los ojos cerrados. Está diciendo, incluye a Dios en toda situación de tu vida, todo el tiempo. La oración no debe ser simplemente un evento singular en la mañana o antes de comer. La oración no tiene que ser específicamente palabras elegantes. Es hablar con Dios y estar conectado con Él continuamente. Y como cristianos, la oración es algo que debemos hacer, pero me doy cuenta cada vez más que la realidad es que menos de 10% de cristianos disfrutan el orar, porque no han desarrollado una vida de oración. Para muchos, la oración es como el hilo dental. ¿Cuántos aquí dicen, uy, me encanta pasarme el hilo dental, ¿verdad? Pero tú sabes que si quieres tener saludables tus encías, ¿verdad? Pero nadie dice, hasta que se convierte en un ritmo y ahora tú dices, wow, es que me siento más limpio, es que me siento más protegido, me siento bien. Ahora no es que lo tengo que hacer, ahora es que cuando no lo hago me hace falta. Cuando no lo hago siento que algo falta. Sería increíble si anticipáramos ese tiempo con el Señor. Si dijéramos, wow, que no veo la hora. No veo la hora de llegar a casa y sentarme un ratico con Papá Dios. Uy, es que no veo la hora de juntarme con mi familia y dar gracias al Señor. Qué lindo es eso. Vamos a Lucas 18. Rapidito, hay un versículo ahí interesante que nos da una idea de que esto era algo que Jesús quería que nosotros supiéramos. Por lo tanto, Él lo estaba transmitiendo a sus discípulos. En Lucas 18, en el primer versículo, mira, nada más vamos a leer el versículo 1. Dice, además, Lucas 18:1, además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Pausa. ¿Qué le contó Jesús a los discípulos? Una parábola en cuanto a la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desanimarse. Porque parte de la clave de la oración es que nos ayuda a no desanimarnos. Quiero poner aquí esta línea, lo decimos mucho en Vertical. La oración debe ser nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. ¿Cuántas veces nos encontramos cuando ya estamos en apuros? Ay, oren por mí, ¿verdad? La oración debe ser nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. No vamos a seguir actuando primero y después orar para que Dios nos saque del problema en el cual nos metimos. ¿Qué tal si oramos antes para escuchar de Dios y quizás evitar el problema? ¿Están conmigo? Quiero traer una enseñanza práctica. Ve a Juan 15. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Un libro más hacia la derecha, hacia atrás. Juan 15. Quiero traer una enseñanza práctica de cómo incorporar la oración en nuestra vida diaria. Y les voy a dar 4 puntos o 4 enfoques importantes. Pero hay un versículo aquí, unos versículos en Juan 15 que quiero que entendamos. Juan 15, versículo 4, Jesús está dando esta lección y dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Paremos ahí. Palabra clave,
permanezcan. Este es el reto para nosotros como cristianos. Queremos ser personas que en nuestras vidas espirituales permanecemos. We remain. Permanecemos en el Señor y Él en nosotros. Personas que aprendemos y nos disciplinamos para orar primero. Muchos tenemos el cristianismo encajado como algo que ocurre los domingos y nos cuesta trabajo incluir eso que ocurre los domingos durante el resto de los días de nuestra semana. Ahora, el cristianismo auténtico es cuando logramos que nuestra vida espiritual se active diariamente. El cristianismo auténtico es cuando activamos nuestra conexión con Dios, no cuando nos toca porque estamos en la iglesia. Es porque deseamos hacerlo, porque tenemos una relación personal con el Señor. Nunca fue la intención de Dios que fuéramos cristianos domingueros. Que solamente tuviéramos un lugar y un día donde hacemos nuestra vida espiritual. El Señor quiere, según Juan 15, que permanezcamos. Y Jesús nos dice, permanezcan en mí. Yo quiero desarrollar una relación contigo de todos los días, de cada situación. No quiero ser tu Dios que aparece solamente los domingos. Mira el resto del pasaje. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Juan 15, 4 y 5. Así como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Tienes que permanecer conectado. Jesús nos da aquí esta ilustración como un pámpano y la vid. Y es tan importante que si hacemos esto de vivir una vida conectada con Dios diariamente en cada situación, ¿qué vamos a llevar en nuestra vida? ¿Mucho qué? Mucho fruto. Hay alguien que dice, yo quiero una vida de mucho fruto. De mucho fruto. Yo quiero una vida de mucho. O sea, las cosas en tu vida comenzarán a fluir mejor. ¿Por qué? Porque serás más productivo cuando eres un cristiano que permanece. Bueno, les quiero compartir hoy cuatro principios que podrán revolucionar tu vida de oración. En otras palabras, si tomas esto en cuenta, esto puede ayudarte. Ojo, 21 días de oración arranca el próximo domingo y vamos a estar con la disposición y van a tener la opción de poder activar su vida de oración, no solo junto con tu familia espiritual. Y qué lindo tiempo va a ser. 4 principios. Número 1, vamos a hablar de la prioridad de la oración. Digan conmigo, la prioridad de la oración. Todos tenemos que determinar cuáles son las prioridades en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es una prioridad? Es algo que pongo primero. Es algo que va en el orden primero. Por eso hablamos aquí de que ora cuando. Ora primero. Lo primero es muy importante en las escrituras. Aquello que hacías primero hacía 2 cosas. Le comunica prioridad a aquellos o aquel por quien haces lo que haces y por lo tanto eso capta su atención. Segundo, marca un precedente para todo lo que sigue. Si estás tomando apuntes, lo primero tiene el poder para bendecir lo demás. Lo primero tiene el poder para bendecir lo demás. Así que lo que haces primero es más significativo que hacerlo en cualquier otro orden o cualquier otro punto del orden. La oración funciona a todas horas del día, pero yo les quiero motivar a intentar algo y estos 21 días de oración pueden ser parte de su impulso y motivación. Quiero motivarles a orar primero, cuando te despiertas en la mañana. ¿Por qué? Porque lo que haces primero atrae la atención de aquel o aquello por quien lo haces. Y esto atrae la atención del Señor. Marca un precedente para lo demás. Por eso, de hecho, como iglesia cristiana, nos reunimos el primer día de la semana. No estamos reuniéndonos aquí para adorar el último día de la semana. El domingo es el primer día de la semana. Por supuesto, por cuando
Cuando Jesús resucitó, fue una motivación para que la iglesia cristiana empezara a iniciar la semana con adoración. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Primero. Dios es primero. Los principios de primicias, los principios de prioridad, de ser primero. Estoy diciendo el primer día de la semana, Señor, antes de todo lo demás, lo primero eres tú. Cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo me congrego para adorar con mi familia espiritual, es una declaración significativa. Esto no es un domingo más. Esto no es que una vez más para allá ve la gente linda y el pastor guapo que predique todo eso. Esto no es solamente eso. Esto es una declaración. Señor, tú eres primero en mi vida, por lo tanto, el primer día de la semana te honro a ti. ¿Están conmigo? Principios de las cosas primeras. Por eso estamos hablando de que ora primero. ¿Ora cuándo? Primero. No cuando estés en apuro, no cuando estés en problema. Porque ahí es donde, ahora sí, oremos, ¿verdad? Pero si oramos antes, quizás nos evitamos algunos de los problemas en los cuales caemos, ¿no? Otra cosa que a veces algunos no entienden bien, o de pronto a veces pastores no enseñan claramente, o nunca lo hablan, o de pronto la motivación incorrecta es el principio del diezmo. El diezmo no es cuestión de ¿y cuánto debe ser? La palabra diezmo literalmente significa 10%. La pregunta no es cuánto, la pregunta es cuándo. ¿Cuándo uno entrega el diezmo? Primero. O sea, la clave es lo primero, porque lo primero desata bendición sobre el resto. Y yo doy el testimonio que por muchos años en mi juventud yo daba mi 10%, pero aprendí que no lo estaba dando correctamente porque yo estaba pagando otras cosas primero, como si mi proveedor fuera mi hipoteca, o como si mi proveedor fuera el internet. No, Dios, tú eres primero porque todo lo que tengo. Y si no hay suficiente, lo que sale es lo que está abajo en la lista, pero la prioridad es la prioridad. Principio de primicias. Ora primero, adora primero, da a Dios primero. Específicamente esto de orar. Vamos a Daniel 6, quiero ver un buen ejemplo aquí. Fíjate que le estoy dando ahí segunditos para que lleguen en la Biblia. Hojitas de la Biblia. En esa iglesia, ¿leen la Biblia? Sí, aparentemente somos de los pocos, ¿no? No, pero yo me llevo un diccionario para que el pastor piense que tengo una Biblia. No, yo me hago loco, no la he llevado ni una vez. Mira que Jesús te ve. Daniel 6. Tenemos un excelente referente en Daniel que es un hombre joven que sigue al Señor. Y bueno, muchos conocen algo de la historia de Daniel. Pero algo interesante, mira lo que dice en Daniel 6, que de hecho habían puesto un edicto de que la gente no podía orar sino al ídolo que había puesto el rey Nabucodonosor. O sea, solamente idolatría, no pueden adorar a otro Dios. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, 6:10, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, de su Dios. Mira lo que dice aquí, como lo solía hacer antes. No sé qué dice tu versión, pero como lo solía hacer antes. O sea, esto era algo que para Daniel era algo normal, era algo habitual, porque es como lo solía hacer antes, siempre. Yo quiero motivarte hoy. Haz una cita con Dios para pasar tiempo en oración con Él. Cúmplela y hónrala. Si tú usas tu calendario en tu teléfono para poner tu agenda, o si usas un calendario escrito, yo te motivo, si no lo has hecho o si no lo haces, incluye un tiempo de oración con Dios. Puede empezar como un tiempo normal, no tiene que ser algo extremadamente largo, pero ponlo en tu agenda, porque estamos hablando del primer punto, que es la prioridad de la oración. Segundo punto, el lugar de la oración. El lugar de la oración. No lo tienen que buscar, pueden apuntarlo aquí en las pantallas. Marcos 1:35, hablando de Jesús. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar apartado para orar. ¿Ok? Paremos ahí. La Biblia nos habla de que Jesús tenía sus lugares donde él oraba. Y es bueno tener un lugar de oración. Algunos tienen un lugar
de oración. Algunos en casa, por ejemplo, tenemos quizás una sección, una área. Algunos tienen un closet de oración o un cuarto de oración. Qué lindo es poder tener eso. O por lo menos un área en tu casa donde puedes tener tiempo con Dios. Yo de hecho, aún aquí en la iglesia, como trabajo aquí, tengo un lugar aquí donde me encanta orar. Y fíjate que cuando tenemos 21 días de oración, me encanta caminar. Me encanta caminar. De hecho, tener una rutina en cuándo y cómo y dónde te conectas con Dios es tan importante, y te motivo a que tú encuentres o desarrolles un lugar de oración. Fíjate, hay algo curioso con la generación de hoy en día, 2023. Antes decían que todos teníamos dos lugares, ¿verdad? Nuestra casa y nuestro trabajo, o nuestra casa y nuestra escuela. Hoy en día los sociólogos dicen que todo el mundo, la mayoría de la gente tiene tres lugares: su casa, su lugar de trabajo o de escuela, pero hay un tercer lugar, ¿verdad? Que hoy en día es el lugar virtual. Porque hay muchos que, a pesar de que no están físicamente, están mental y emocionalmente en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en redes sociales, en el internet. A veces ese es un lugar que, fíjate, no estás físicamente ahí, pero mental. Si miras el reporte de cuántas horas al día estás ahí. Y es importante, y les doy un consejo importante. En la mañana, cuando te despiertes, antes de ir a tu tercer lugar, ve a tu lugar con Dios en oración. Estamos hablando de cuándo debemos orar. Ora primero y ora continuamente. Pero ora primero. Muchas veces estamos viviendo en este lugar y deberíamos de vivir en un lugar de conexión con Dios. Y para algunos es difícil. Para algunos es difícil porque algunos dormimos con el teléfono al lado. Y lo primero que hacemos, directo. Es increíble. Antes de decir una palabra al Señor, antes de decir gracias, Señor, por un nuevo día de vida, antes de cualquier cosa, ¿quién me escribió? O sea, ya tenemos conexión con otros, tenemos conexión con cosas de nuestra alma, pero muchas veces no tenemos ese tiempo con Dios. Comprométete a no ir a este lugar hasta que vayas a este lugar. Comprométete. Ora primero. La prioridad de la oración. Segundo, el lugar de la oración. Tercero, el plan de la oración. Cuando quieres desarrollar una relación en tu vida, eso funciona mejor si tienes un plan, ya sea con una novia, con tu cónyuge. Tú no dejas todo al azar, tú planeas para que esa relación esté bien, para que estén en la misma página. Siempre es mejor con un plan. Y tu vida de oración va a ser mucho mejor con un plan. Por eso intencionalmente hacemos 2 veces al año 21 días de oración y ayuno en enero y 21 días de oración en agosto. Y lo que vamos a empezar a partir de la próxima semana es estos 21 días donde tú te puedes unir y te estamos dando un plan. Va a haber un devocional que puedes seguir con nosotros, además de cualquier plan que quieras usar. El plan que vamos a usar lo vamos a tener disponible en nuestra página web. También viene de la aplicación YouVersion Bible App. Les voy a dar aquí una nota. Si quieren apuntar esta aplicación, ¿ok? Se llama Pray First. Pray First. 2 personas están escribiendo. Bueno, para los que están en línea, Pray First, ¿ok? Escríbelo. En donde dice app o aplicación, lo descargas, es gratis y lo puedes poner en español también. Y lo que esa aplicación te ayuda te da diferentes formatos bíblicos de oración. La oración de Jesús, cómo seguir ese formato y si quieres seguir ese formato para tu oración. La oración de Jabes, diferentes oraciones, oración de Daniel, diferentes oraciones. Él te guía. La oración del tabernáculo, ¿ok? La aplicación se llama ¿cómo? Pray First, ¿qué significa? Ora primero. Te motivo a que vayas a esa aplicación, descargues, y si prefieres español, ahí tú eliges tu idioma y puedes usar eso en tu tiempo de oración también. Vamos a tener los 21 días de oración, vamos a ayudarte con un plan, ¿ok? Con un plan. Vamos a Lucas 11. Nuevo Testamento.
Ideas. Algunas personas, algunos, no tienes que sentirte mal si la oración es algo nuevo para ti. Porque a algunos nos da pena. Algunos aquí nos da pena de decir, pastor, sí, yo quiero orar, pero es que no sé cómo. Porque algunos no nos enseñaron a orar. O algunos quizás nos criamos en una tradición donde nos enseñaron a repetir cosas. Y eso no es orar. Recitar o rezar o repetir, eso lo puede hacer un robot. Pero orar es hablar con Dios. Orar es descargar mi corazón, tanto en gratitud como en clamar y petición a Dios. Es hablar con Dios, pero lo lindo es que tú puedes empezar a aprender. Pero ¿cómo tú vas a aprender a jugar fútbol si te juntas con gente que juega fútbol? ¿Cómo tú vas a aprender a jugar fútbol si te metes y juegas con gente que juega fútbol? ¿Cómo tú vas a aprender a orar? Si te juntas con gente que sabe orar. Si te conectas con personas que dicen, esto es una prioridad de mi vida. Así que te invitamos a 21 días de oración. Qué raro un lunes en la mañana llegar a las 6 de la mañana a una iglesia y está lleno de gente que está orando, buscando de Dios. Ya se me paran los pelos. Eso. Si quieres resultados diferentes a lo que has estado viendo, haz algo diferente que nunca has hecho. Tú puedes hacer listas de oración. Yo muchas veces tengo mis listas de oración, empezando con gente que está sobre mí, que me supervisa, y luego gente que está conmigo y gente a quien yo superviso, mi familia, diferentes listas de oración, cosas que están en mi corazón. A veces tengo devocionales que van conectados con mensajes bíblicos, la palabra, aplicaciones que me ayudan a orar y a buscar de Dios. Cuando tú inviertes en tu tiempo, en un plan de oración, eso te ayuda. Lucas 11:1, en cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces aquí lo vemos. Ellos estaban observando a Jesús. Estaban escuchando la forma que él oraba. Y es aparente que Jesús estaba orando en voz alta. ¿Por qué? Porque ellos le estaban escuchando. Versículo 2, Jesús les dijo, cuando ustedes oren así o digan, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hemos conocido la oración de Jesús, ¿verdad? La oración que se conoce como el Padre Nuestro, que no es tanto una oración para repetir, no está mal repetirlo, pero es un modelo a seguir. Es un modelo a seguir, ¿verdad? Empezamos refiriéndonos a Dios como Padre. Tú eres nuestro Padre, Señor. Conectamos con Dios de una manera relacional, no de una manera religiosa. Papá, te amo, Señor, te amo. Tú eres mi Rey, tú eres mi Padre Celestial. ¿verdad? Y seguimos el modelo. Jesús nos enseñó un buen modelo. Entonces, cuando tú quieres desarrollar una vida de oración, tienes que pensar en la prioridad de la oración. Ora primero. Tienes que pensar en el lugar de oración. ¿Dónde voy a hacer esto? ¿Dónde lo voy a hacer? Y no tiene que ser un solo lugar. Les invito a que vengan a la iglesia y que este sea un lugar de oración también para ustedes. Pero tenga un lugar en tu casa o un cuarto donde puedes cerrar la puerta y tener un tiempo con el Señor. Hablamos del plan de la oración. Hay diferentes planes o modelos. Les acabo de dar una aplicación que va a ser tremenda si la pones en acción para tu vida de oración. Si tú quieres también, puedes comprarte un devocional de oración. Puedes invertir en tu vida espiritual. Cuarto, y con esto termino y es lo más importante, las personas de oración. Las personas. Y cuando hablo de personas, pueden ver ahí una P mayúscula. Estoy hablando de Dios en 3 personas. La Trinidad, nuestro Dios. Es tan importante desarrollar todas estas cosas en nuestra oración, pero lo más importante es conectar relacionalmente con nuestro Señor y entender que Él es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí está lo interesante. A pesar de que nuestro Dios es 3 en 1, nos relacionamos con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en diferentes maneras. Y cuando lo hacemos, eso trae significado a esa relación. Yo estoy convencido de que la razón por la cual muchas personas, de pronto para ti también, tu relación con Dios no es lo que tú sabes que debería ser, es porque tu perspectiva de Dios no es la perspectiva correcta. Tu perspectiva de Dios, cómo tú le ves, determina
qué tipo de relación tú tendrás con Él. Por eso es importante, por eso aquí en Vertical tomamos en serio nuestra cultura como iglesia, porque a veces lo más que alguien ha escuchado de Dios es lo que escuchan aquí. Algunos nos criamos en iglesias, quizás algunos se criaron en iglesias con perspectivas religiosas de Dios, ¿verdad? Algunos tuvieron una experiencia quizás de un pastor que gritaba y regañaba y quizás que arrepiéntense o quémense, ¿verdad? Y de repente eso te dio una perspectiva de Dios, que Dios es un Dios sheriff con látigo en mano esperando para ver que te metas la pata para darte duro, ¿verdad? A algunos la religión quizás les enseñó eso. Qué difícil es querer acercarme a un Dios así. Hace un tiempo atrás hacíamos un drama llamado Imágenes Erróneas de Dios. Y a veces gente tiene una imagen errónea, equivocada, de quién y cómo es Dios. Otros ven a Dios como un mesero. Ay, ¿puedo tomar tu petición? Ay, sí, Dios, quiero esto y quiero esto. Y quiero esto y esto. Y el síndrome de la oveja, ¿se la saben? Dame, sáname, para mí, porque yo quiero para mí. Dame esto. Y ven a Dios así. Entonces cuando tú ves a Dios así es como que si lo necesito lo llamo, y si no, que no importa. Otros ven a Dios como el viejito en la mecedora. Que a duras penas se puede parar, porque imagínate, la espalda la tiene chueca y no tiene tiempo y está cansado. Imagínate, después de tantos miles de años, cansado. Entonces ven a Dios como un viejito, como irrelevante, como no muy fuerte. Entonces, ¿quién se quiere acercar a eso como que para buscar fuerza? Otros ven a Dios como un nerd con los lentes en la cajita, y cuando yo lo necesito yo lo saco. Ay, me necesitan hoy. Ay, yo estoy aquí. Y como si fuera Dios así, una marioneta. Entonces cuando tú ves a Dios de esa manera, tú no te vas a querer acercar, porque ¿quién necesita a un nerd débil? ¿Quién necesita a un anciano viejo para buscar ayuda? ¿Y quién se quiere acercar a un sheriff con látigo en mano, que todo es fuego y tú no se mereces nada? Son imágenes erróneas que tenemos de Dios, cuando lo verdadero es que Él es el Dios todopoderoso, nuestro Padre celestial, quien tiene el poder de todo el mundo en su mano, en el hueco de su mano, y nos ama y tiene un propósito para nuestras vidas. Tu perspectiva de Dios determina tu relación con Dios, y muchos no tienen una vida de oración personal con Él porque no le conocen. Han escuchado de Él y son cosas buenas, pero no ha experimentado la bondad, la bendición, la conexión de mi papá, mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Maestro, mi todo. Por Él respiro, por Él vivo. Esto es importante. Si la oración va a ser algo que tú disfrutas, pues tendrás que disfrutar compartir tiempo con Él, porque le ves como Él realmente es. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Quiero mostrarles un versículo, el último, 2 Corintios 13. No el último, pero lo principal. 2 Corintios 13, versículo 14. Fíjate algo interesante que Pablo a veces usaba en los libros que escribía, una bendición al final o al principio de capítulos. En 2 Corintios 13, 14 dice Pablo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Subrayen ese versículo. Pongan un círculo ahí. Pablo nos introduce aquí al Dios Trino en un orden especial y con personalidad. Primero dice que la gracia ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Ese representa Dios Hijo. Digan conmigo, Hijo. La primera dimensión de oración que necesitas entender es quién es Jesús. Jesús es el que está encargado. Él es el que está encargado de cargar tus oraciones al Padre. Por eso oramos al Padre en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Jesús nos conecta. El libro de Hebreos dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo. O sea, entre Dios y nosotros. Cuando yo oro, Señor Jesús, estoy con este problema ahora mismo y lo pongo en tus manos.
Señor, necesito tu ayuda porque esto está pasando, porque esto está pasando. En el nombre de Jesús, lo que sucede es que Jesús va al Padre e intercede. Dice, Padre, acabo de hablar con Virgilio y mira lo que está pasando en su vida. Esto es lo que está pasando, papá. Y cuando yo viví en la tierra, yo también experimenté eso y eso es duro. Jesús intercede ante el Padre por nosotros. Él dice, Padre, yo sentí ese dolor, yo experimenté ese rechazo, yo lloré esas lágrimas. Comprender eso cambia todo en tu relación con Jesús. Y Él tanto anhela que tú y el Padre estén conectados, que Él pagó por todos tus pecados para reconectarte. Él pagó por todos mis pecados para ser el puente. Jesús está en medio de la relación con la meta de que estemos nosotros juntos con nuestro Padre. Por eso dice Pablo que la gracia de Jesús, no lo tienen que buscar aquí en la pantalla, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Fue tentado de la misma manera que nosotros. Lo único diferente a nosotros es que Él no pecó. Él lo experimentó todo y puede entender todo lo que tú y yo estamos sintiendo en toda situación y circunstancia. En medio de dolor, en medio de quebranto, en medio de victorias, en medio de cosas que no entendemos. Por eso es que Él vivió 33 años en esta tierra. Si solamente tenía que venir a morir en la cruz, hubiera sido más fácil. Hubiera sido más fácil que naciera y luego muriera. Pero necesitó los 33 años para experimentarlo todo, para que cada vez que tú y yo vayamos a Él, Él pueda decir, yo entiendo lo que estás pasando. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer, que no entiende. Él entiende perfectamente. Versículo 16, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. Él quiere ver que tú sabes que dependes de Él, que no puedes seguir sin Él. Esto transformará tu vida de oración. Entonces Pablo dice primero, la gracia del Señor Jesucristo, y segundo, el amor de Dios Padre. El amor de Dios Padre. El problema para muchos, y no sé si de pronto tú te identificas aquí, es que muchos, tu experiencia con tu Padre terrenal está contaminando tu experiencia con tu Padre celestial. Hay personas que les cuesta ver a Dios como Padre porque no tuvieron una buena experiencia con su Padre. Y de repente a veces proyectamos las debilidades, las flaquezas, los errores o la ausencia de nuestro Padre biológico y le proyectamos eso a veces a Dios sin saber que Dios es incapaz de abandonar, de rechazar o de herirnos. Él es un Padre perfecto. Pero a veces cuando no lo hemos experimentado aquí en la tierra nos cuesta trabajo entenderlo. Y es interesante, no lo tienen que buscar. Pablo dice en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Saben, en esos tiempos, la cultura judía, cuando tú entrabas al cuarto donde tu padre estaba y te arrodillabas ante él, él ponía sus manos sobre ti, te besaba y te bendecía. Era un signo de no solamente honra al padre de una persona, sino era un signo de la bendición que un padre da a sus hijos. Pero para algunos de nosotros nada más el pensar eso es algo raro, porque no te criaste con ese amor, o no te criaste con esa cobertura y esa bendición de un padre. Necesitas relacionarte con Dios Padre como un padre, quien desea amar, honrar y respetar. ¿Por qué? Porque Él te quiere bendecir y Él te quiere abrazar
Cuando yo empiezo a ver a Dios Padre de esta manera, ahora mi relación con Dios se pone más tierna, mi corazón se pone más sumiso. Algunos no tuvimos mala experiencia, algunos quizás han sido dichosos como yo de tener un padre que siempre ha estado ahí para mí, un padre que me ha bendecido, un padre que ha hablado palabras de bendición sobre mi vida, un padre que me ha enseñado con su ejemplo y su modelo, un padre que me ha enseñado la palabra, un padre que en los momentos difíciles estaba ahí para empujarme y en los momentos buenos estaba ahí para celebrarme, un padre que me decía campeón, un padre que me decía tú eres un berraco, tú lo puedes, con Dios tú eres lo mejor. Yo tuve eso, y qué bendición para los que somos padres poder ser eso para nuestros hijos y de alguna manera u otra tocar el corazón de esta generación más joven para que ellos también puedan ver a Dios como su Padre. ¿Tú quieres saber quién es el Padre? Lean conmigo. Vamos a Salmo 103. Quiero que esto lo subrayen en sus Biblias. Y los que no tienen Biblia, cuando llegues a casa, yo sé que tú lo vas a subrayar. Salmo 103. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? ¿Tú quieres saber quién puede ser para ti y para mí? Salmo 103, empezando en el versículo 8. Si estás ahí, di conmigo, llegué. El Señor es misericordioso y clemente. Es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Alguien dice amén? Mira, no nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad. Nada más ahí podríamos quedarnos un ratico, ¿no? No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejo de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Ese es nuestro Padre Celestial. Y si tú quieres tener una buena relación con Dios, tienes que cambiar tu perspectiva de quién y cómo Él es. La gracia del Señor Jesucristo, Dios Hijo, el amor extravagante del Padre, Dios Padre, y tercero, la comunión del Espíritu Santo. Mira esto, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Cuando se acaba la oración, el Espíritu Santo va contigo. Él es el único con quien no te relacionas solamente en oración, porque decimos gracias Padre, ¿verdad? Gracias Señor Jesús por tu gracia en mi vida. Y el Espíritu Santo dice, bueno, ahora vamos juntos a caminar. Ahora vamos juntos a enfrentar el día. Ahora vamos juntos a cumplir los propósitos que Dios tiene. En el griego, la palabra para Espíritu Santo es parakletos. Y esto significa que has sido llamado para estar a tu lado, tu ayuda, tu consejero, tu ayuda. El Espíritu Santo está para aconsejarte. El Espíritu Santo está para trabajar contigo. El Espíritu Santo está para hablarte. El Espíritu Santo está para detenerte cuando no debes hacer lo que estás a punto de hacer. El Espíritu Santo está, pero mientras que tú le abras la puerta, mientras que tú lo involucres, mientras que tú lo invites a tu vida, más presente va a estar y más clara su voz será para ti. Por eso tienes que comprender la gracia de Jesús. Él es quien carga tus oraciones al Padre. Tienes que comprender que llegas al Padre, que no es un sheriff castigador con látigo en mano, no es un Padre amoroso que quiere bendecirte y ayudarte porque su amor por ti es extravagante. Y cuando llegas al Espíritu Santo conoces una amistad íntima, ese compañerismo, esa comunión, esa conexión que te dice, esto es más que religión, esto es más que algo que me hace sentir bien, esto es algo real. Yo estoy orando para que en estos 21 días de oración algunas personas en esta iglesia despierten espiritualmente. O sea, realmente nazcan de nuevo, realmente se aviven y se conecten con el Señor. Qué lindo que como iglesia estamos proveyendo un lugar para ti. ¿Por qué? Porque hemos aprendido estas 4 cosas. La prioridad de la oración, el lugar de la oración
¿Cuál fue el tercero? El plan de oración. Y las personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Fíjate que estos 21 días de oración pueden ser algo catalizador para arrancarte, pero de ahí en adelante ya tú no dependes de tú no necesitas la iglesia para orar. Tú no necesitas un pastor o un líder espiritual para orar. Por eso es que queremos ayudarles. Y cuando oramos, hablamos con Dios. No es que yo no sé orar, yo no he aprendido las palabras, ¿no? Porque algunos piensan, no, que tiene que ser, oh Padre del universo, Rey majestuoso de la eternidad, que conoce las idiosincrasias de las naciones y del mundo y del universo y de las estrellas. Me rindo y me postro ante tu bella presencia. Eso no es oración. Oración es: Señor, te necesito en mi vida. ¿Sabes qué, Señor? Me doy cuenta que no sé cómo orar y necesito tu ayuda. Ayúdame a conocerte más por medio de tu palabra. Señor, quiero convertirme en una persona que te conoce, que ora, que es un ejemplo para mis hijos, que lidero bien en casa. Si ves, es un expresar sincero del corazón con mi Salvador Jesús y su gracia, con mi Padre Celestial que me ama, con el Espíritu Santo que tiene un lugar que quiere jugar y un rol que quiere jugar en mi vida. Yo creo que si abrimos el espacio para esto, nos puede sorprender que el alimentar nuestro espíritu empieza a fortalecerse tanto que ahora, en lugar de que mi cuerpo esté en control, o que mi alma, mis emociones, ahora mi espíritu. Eso es orden espiritual. Eso lo damos en Freedom. Orden espiritual. Alimento mi espíritu para que mi espíritu esté más fuerte que cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque el que está más fuerte es el que lidera. El problema es que el que está más fuerte es el que más alimento. Y muchas veces no estamos alimentando nuestra vida espiritual. Por lo tanto, está débil y la carne está más fuerte. O alma está más fuerte y me dejo llevar por mis emociones. Así que yo espero que esta enseñanza hoy nos motive a verdaderamente buscar desarrollar una vida de oración. Quiero hacer 2 oraciones. Una para que nos activemos en oración como nunca antes y lo continuemos para el resto de nuestras vidas. Si nunca has participado en 21 días de oración, te motivo a que lo hagas. Pastor, a las 6 de la mañana, sí, a las 6, cabezón, vente, llega y empieza a buscar de Dios. Después quiero hacer una última oración para cualquier persona que no conoce a Jesús. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos alimenta y nos motiva y nos recuerda cuánto tú nos amas. Hoy, Señor, queremos decirte a ti, perdónanos por no tenerte en un lugar de prioridad muchas veces en nuestras vidas. Queremos colocarte en un lugar de prioridad y queremos aprender a orar primero, a orar continuamente sin cesar, a buscar de ti para que la oración no sea algo que hacemos de vez en cuando o solo cuando te necesitamos o solo el domingo en la iglesia, sino que la oración se convierta en nuestro estilo de vida, que podamos conocerte más, Señor. Queremos aprender la prioridad de la oración. Tú eres primero. Queremos desarrollar un lugar de oración, saber que un lugar donde podemos continuamente conectar contigo. Queremos desarrollar un plan de oración, Señor, entendiendo que hay diferentes maneras de orar, usando tu palabra y siguiendo tus ejemplos. Y, Señor, queremos siempre tener en mente las personas de la oración, que son las 3 personas, la Trinidad, 3 Dios, 3 en 1, conectándonos a la gracia de Jesús, Dios Hijo, el amor extravagante de Dios Padre y la comunión con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú ves nuestros corazones y tú escuchas nuestras oraciones y estás al tanto de nuestras peticiones. Ni una se escapa de ti. Te amamos, te bendecimos y creemos en ti, en el nombre precioso de Jesús.